Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puede hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, si me pueden acompañar, hermanos, por favor, al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 3, versos del 7 al 11. Bueno, ¿estamos listos? Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Muy bien, no sé si algunos de ustedes sabían, pero el libro de Hebreos fue escrito con la finalidad de hablarles y de enseñarles a los cristianos hebreos de ese entonces. Eran hebreos, eran judíos que se habían convertido al cristianismo en el primer siglo, pero habría que entrar un poco en las mentes de los hebreos para entender su manera de pensar, para entender su manera de actuar. Esta carta que se dice que, bueno, este libro que se dice que lo escribió el apóstol Pablo, muchos coinciden en que tal vez lo escribió el apóstol Pablo, pero en sí no se sabe. Dice que fue escrito con esa finalidad. Fue escrito para que los hebreos pudieran entender más el mensaje de la cruz, pudieran entender un poco mejor el evangelio de Jesús, ya que ellos en su cultura, en su manera de pensar, en su manera de actuar, era completamente diferente. La manera de actuar en el oriente es muy diferente a la manera de pensar en el occidente. Así que hoy vamos a ver un poco, o vamos a buscar entender un poco de cómo pensaban ellos. Y este libro de Hebreos, en todos sus capítulos, nos muestra cómo les enseña, cómo les da una cátedra el escritor de Hebreos a estos hermanos, para que pudieran entender mejor, para que pudieran comprender mejor, ya que en su cultura, en su tradición, les impedía o chocaba en sus mentes con el evangelio de Jesús. Así que para entender un poco mejor, vamos a remontarnos, vamos a retroceder en el tiempo hasta la historia de los israelitas que eran cautivos en Egipto. Los israelitas, como ustedes saben, estuvieron 400 años viviendo como esclavos en la tierra de Egipto. La historia del pueblo de los israelitas comienza ahí, comienza en Egipto. A partir de que ellos salen de Egipto, prácticamente ahí comienza a correr su historia. Ellos descienden de Abraham, después viene Isaac, después viene Jacob, y después, por medio de Jacob, se establece el pueblo de Israel, que estaban ahí en Egipto y que eran cautivos y que trabajaban como esclavos. Entonces, los israelitas, ellos ni siquiera conocían a Dios. Solo conocían a Dios como el Dios de sus padres, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No conocían a Dios.
E incluso Moisés tampoco lo conocía, igual, solo tenía una idea, pero Dios no se había revelado a ellos todavía. Solo sabían que se había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero a ellos todavía no lo conocían. De hecho, Dios todavía no se identificaba con su nombre. Por eso cuando Moisés estaba apacentando las ovejas por el desierto y ve la zarza ardiente y Dios le habla y le dice: Moisés, Moisés, te voy a usar para liberar a mi pueblo. Y Moisés le pregunta: ¿y quién les voy a decir que me envía? Porque el ángel de Yahvé se le aparece a Moisés y le dice que ha visto la aflicción de su pueblo, que ha visto cómo sufre, que Él los va a liberar. Y le pregunta a Moisés: entonces, ¿quién le voy a decir que me envía? Porque ellos no conocían a Dios, todavía no tenían una relación con Dios. Dios aún no se manifestaba a ellos. Así que el ángel de Jehová le dice: les dirás que yo soy, el que te envía. Y ahí es la primera vez que Dios se le revela a los israelitas por medio de Moisés. Así que los israelitas estaban acostumbrados a la vida en Egipto, a la cultura egipcia. Estaban impregnados de esa cultura. Dice la Biblia incluso que Moisés creció en esa cultura, en esa lengua, que conocía todo sobre los egipcios, que había aprendido y que era poderoso en palabra. Y los israelitas crecieron juntos en esos años con el pueblo de Egipto. Así que eran esclavos de Egipto y se tenían que someter a la cultura que Egipto les enseñaba, que Egipto les imponía. Los egipcios, no sé si ustedes sabían, tenían muchos dioses. Ellos pensaban que los animales eran un reflejo de algún dios. Y siempre en sus dibujos o en sus escritos mostraban a una figura humana con la cabeza de un animal, ya sea una serpiente, ya sea un toro, incluso el sol. Consideraban al sol como uno de sus dioses. Entonces ellos crecen, los israelitas crecen con esa cultura, en la comida, en la manera de vestir, se identifican, aunque en la manera de vestir había una diferencia. Porque los egipcios los tenían oprimidos, ellos eran los siervos. Y también había otra ley en ese entonces que se le llama la ley de la torsura. No sé si alguno sepa qué es la ley de la torsura, pero era una marca en la cabeza de los egipcios. Era una marca en su cabeza. A lo mejor ustedes lo han visto en las películas, que se rapaban toda una parte y solo se dejaban como una trenza. O sea, estaban totalmente rapados de una parte y solo se dejaban una trenza. Eso era la ley de la torsura. Es decir, cuando alguien llegaba a Egipto, podía identificar quién era egipcio y quién era israelita. Esa era la ley a eso se le llama la ley de la torsura. Y yo no sé ustedes, pero muchas veces que vemos la historia de los israelitas cuando salen de Egipto, decimos: pero qué tontos, ¿cómo es posible que murmuraron contra Dios? ¿Cómo es posible que no creyeron en Dios después de tantos milagros, después de tanta manifestación de poder que Dios hacía, después de con el poder de cómo Dios lo liberó de Egipto? ¿Cómo es posible que murmuraban contra Dios? ¿Cómo es posible que eran incrédulos? ¿Cómo es posible que querían regresar? Pero habría que entender un poco de su cultura. No sé ustedes, pero yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de ir a otros países. Y al segundo día no sé qué hacer sin las tortillas y el chile. No sé qué hacer sin tortillas y sin salsa. Y extraño la comida. Y extraño mi casa, y extraño mi país, y cosas así. Entonces era algo muy parecido lo que le pasaba a los israelitas cuando los sacaron de Egipto. Por eso ellos decían que
queremos regresar, extrañamos la comida de Egipto, ¿por qué nos sacaron? Para morirnos de hambre aquí en el desierto, para morirnos de sed. Le reclamaban a Moisés que por qué los había traído. Pero ellos no entendían. Ellos no entendían que Dios los había elegido con un propósito especial. Ellos no sabían que Dios los había apartado para Él, para ser su pueblo. Así como Moisés es un hombre egipcio, pero Moisés tenía sangre israelita. Así que durante 40 años Moisés, ustedes seguramente saben la historia, vivió en casa de Faraón. Durante 40 años, después sale de casa de Faraón, durante otros 40 años vive en el desierto. Y después regresa a Egipto porque iba a liberar a su Egipto y los iba a guiar durante otros 40 años. Es decir, Moisés, sin saberlo, Dios lo estaba preparando, lo preparó en Egipto para aprender todo acerca de los egipcios, después lo trajo al desierto para aprender todo acerca del desierto y después lo envió para dirigir a su pueblo y para salvarlo. Y hay una comparación aquí en el capítulo de Hebreos entre Jesús y Moisés, y nos muestra cómo Jesús es mayor que Moisés. Ahora, para entender un poco mejor esto, para los judíos actualmente tienen una reverencia muy fuerte para el nombre de Dios. No mencionan así nada más, de cualquier manera, el nombre de Dios. Muchas veces nosotros lo mencionamos para todo, gracias a Dios, primero Dios, y cosas como eso. Pero ellos, para mencionar el nombre de Dios, no lo hacen. Lo tienen que pensar muy bien antes de mencionar el nombre de Dios, porque dice que para ellos, sus labios, para mencionar el nombre de Dios, el nombre Yahvé, con el nombre que se le reveló el ángel a Moisés, se la piensan mucho, porque sus labios dicen, no, mis labios son impuros para yo mencionar el nombre de Dios. Así que ellos le cambiaron el nombre, pero no se lo cambiaron, simplemente le dieron otro nombre para poder mencionar el nombre de Dios. Y lo cambiaron a Señor, que en el hebreo quiere decir Adonai o Adonai. Entonces ellos mencionaban este nombre como Adonai, como El Shaddai, como El Shalom, para hacer referencia a Dios, porque no podían mencionar el nombre poderoso, el nombre temible de Dios. Y yo les quiero decir que Jesús es el mismo Dios que se le apareció en la zarza a Moisés. Jesús es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Jesús es el mismo Dios que guió al pueblo de Egipto por el desierto. Solo que Él se hizo hombre, se hizo carne. Muchas veces no lo han explicado, pero no lo tomamos muy en serio, o quizás no le tomamos la importancia de vida al nombre de Jesús, a la persona de Jesús. Así que Jesús es ese mismo Dios que siempre estuvo con los israelitas durante todo su caminar, durante todo su andar. Pero cuando Jesús viene a este mundo, ellos no lo podían creer, no podían concebir que Él fuera Dios. Y quiero ver algunos puntos acerca de la comparación entre lo que nos muestra aquí Hebreos, entre Moisés y Jesús. Y el título de este mensaje es Un camino mejor, haciendo referencia a que con Jesús, el camino con Jesús es mucho mejor que el camino que los israelitas eligieron, que el camino que los israelitas eligen a seguir en sus leyes, a seguir en la ley.
a seguir las normas, a seguir reglas, porque ellos no entendieron que Jesús era un camino mejor, que Jesús era ese camino que los iba a llevar a la tierra prometida. Pero hoy tú y yo tenemos esa oportunidad. Hoy tú y yo tenemos esa oportunidad de saber que Jesús es un camino mejor. Así que te invito que me acompañes a Hebreos capítulo 2, del verso 14 al 15. Y el primer punto que quiero que veamos es que Moisés los sacó de Egipto, pero Jesús nos sacó del mundo. Moisés los sacó de Egipto, pero Jesús nos sacó del mundo. En Egipto también los faraones eran considerados como dioses. Los faraones eran los que gobernaban el imperio de Egipto. Así que los egipcios consideraban a los faraones como dioses. Y el dios que gobernaba Egipto era Faraón para ellos. Así que Moisés llegó y los liberó del poder de Faraón. Pero Jesús viene y nos saca del mundo. Moisés llega y los saca de Egipto. Jesús vino y nos saca del mundo. Nos saca del poder, del dominio del diablo. Así que vemos en Hebreos 2, 14, dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Dice este capítulo que hay un temor que es muy constante en la vida de todos, en todas las personas, y ese es el temor a la muerte, el temor a morir. Pero dice que Jesús que vino y que nos mostró que la muerte no es simplemente cesar de existir, sino que hay otro lugar mejor después de la vida aquí en la tierra. Así que no debemos de tenerle miedo a la muerte. Dice la Biblia que Jesús vino y le quitó el poder al que tenía el poder de la muerte, que es el diablo. Y al momento de que el pueblo de Israel, ustedes saben, Dios hizo señales, Dios hizo milagros, al momento de que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Todas esas señales y todos esos milagros tenían que ver con los dioses que eran de Egipto, y las señales con que Dios los sacó de Egipto era señal de que Dios estaba diciendo: yo soy más poderoso que Egipto, yo soy más poderoso que sus dioses, yo soy más poderoso que todo el imperio egipcio, yo soy más poderoso que el faraón. Así que cada una de las señales, de las plagas que Jesús hizo, tenían que ver con los dioses de los egipcios. Dios estaba demostrando: yo soy más poderoso que ellos. Tranquilos, conmigo van a estar bien. Tranquilos, yo los voy a llevar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Entonces dice que para salir, cuando por fin salieron, Dios les pidió que mataran un cordero, y que marcaran las puertas de sus casas con la sangre del cordero, porque el último castigo era la muerte contra los primogénitos. Entonces la sangre del cordero era lo que los iba a salvar de la muerte de los primogénitos a los israelitas. En la Biblia nos muestra que Dios establece su pacto con el pueblo de Israel. El pacto que había hecho con Abraham en el monte Moriah, lo afirma con Israel. Siempre en un pacto debe de haber dos elementos que deben de existir para que un pacto pueda hacerse efectivo, y esa es la sangre, y la otra es una señal. Así que la sangre del cordero estaba simbolizando el pacto que Dios estaba haciendo con ellos.
Dios estaba afirmando su pacto que había hecho con Abraham, que había hecho con Isaac, que había hecho con Jacob. Ya que Dios se había dado cuenta de la aflicción que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Ahora después, más adelante, me voy a adelantar un poquito, Dios les da leyes, les da los mandamientos al pueblo de Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés, ustedes lo recuerdan. Y entre esos mandamientos hay se le puede llamar una columna que habla sobre los mandamientos, sobre los sacrificios. Cómo debían ser los sacrificios, qué animal debía ser, en qué condiciones debía ser, cómo había que ofrecerlo. Así que cuando salieron de Egipto, hicieron sacrificaron al cordero y después salieron porque era una señal de que en un futuro iba a venir el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que iba a ser sacrificado y que iba a derramar su sangre y que iba a firmar su pacto con cada uno de nosotros y que no nos iba a liberar de Egipto, sino que nos iba a salvar de la muerte, que nos iba a salvar del dominio de Satanás. Por eso en Apocalipsis, ahora todos los sacrificios, el pueblo de los judíos los tenían que hacer constantemente, todos los días tenían que hacer sacrificios porque todos los días cometían pecados, todos los días hacían sacrificios. El altar siempre le estaba saliendo humo de que constantemente los sacrificios se hacían porque la gente venía vez tras vez a hacer sacrificios. Porque esa sangre de los animales no quitaba el pecado, solo cubría el pecado. Y eran justificados, es decir, que Dios ya no derramaba su ira sobre ellos. Dios ya no los castigaba porque Él veía la sangre que cubría el pecado, pero ese pecado seguía estando ahí. Ese pecado era solo para que la ira de Dios no viniera sobre ellos. Así que el pueblo de Israel fue santificado por medio de ese cordero, y también dice la Biblia que fueron bautizados en el Mar Rojo, fueron bautizados en Moisés, en el Mar Rojo y por la nube. Fueron santificados el pueblo de Israel, así como nosotros somos santificados por medio de la sangre de Jesús. En Apocalipsis, cuando Juan es llevado en el Espíritu, dice que él estaba viendo a un cordero como inmolado. Es decir, un cordero que había sido sacrificado. Pero los corderos que están sacrificados están muertos. Mueren. Por eso es que después tenían que llevar otro cordero para volverlo a sacrificar. Y otro, porque esos corderos morían y eran consumidos, eran quemados. Pero Juan ve a un cordero como inmolado, pero que está de pie. No está muerto, estaba de pie. Lo que significa que gracias a Él, gracias al sacrificio, hoy nosotros también podemos estar de pie. Hoy nosotros podemos estar vivos. Hoy nosotros podemos tener una vida eterna. A todo el que cree en el sacrificio de Jesús. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Dice así: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, no cualquier sacerdocio, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas del mundo, de Egipto, a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios, Jesús, por medio de sacrificio, así como
por medio de Moisés los sacó para un propósito, y el propósito era llevarlos a tierra prometida, así Dios, por medio del sacrificio de Jesús, nos liberó, nos compró con un propósito, con el propósito de llevarnos al paraíso, de llevarnos al cielo con Él. Y es triste muchas veces porque como iglesia somos el propósito de Dios, somos parte del propósito de Dios, pero muchas veces no entendemos ese propósito. Venimos a la iglesia sin entender el propósito que Dios tiene para nosotros y encajonamos el propósito de Dios en 4 paredes y decimos cosas como: hoy voy a ir a la iglesia, o vas a ir a la iglesia, o si fuiste ayer a la iglesia, y cosas así, haciendo referencia a que la iglesia es un lugar, que la iglesia es el lugar donde vamos, es un edificio. Pero la Biblia nos muestra que la iglesia somos cada uno de nosotros. Ahora, quiero que entendamos un poco mejor la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del hebreo, que se dice eclesia o eclesia, y es con doble K, E-K-K-L-E-S-I-A, que significa los llamados fuera. Ahora, muchas veces pensamos que Dios inventó esta palabra, la palabra iglesia, pero la palabra iglesia viene del griego, o eclesia, viene del griego, que significa los llamados fuera. Es decir, que había un grupo de personas, había una asamblea que se reunía para discutir los problemas en la sociedad. Veían qué problemas estaban ocurriendo en la sociedad, lo discutían, eran personas sabias, personas inteligentes, personas capaces, y discutían para después ir a la sociedad y solucionar esos problemas y darle solución a lo que estaba sucediendo. Entonces Dios utiliza esta palabra con ese objetivo de que nosotros podamos entender que la iglesia tiene ese objetivo de ir fuera, de no solo encerrarnos en 4 paredes, sino que parte del propósito que Dios tiene para nuestra vida es ir fuera y anunciar su nombre, anunciar el evangelio. Muchas veces pensamos y decimos, porque es muy común en los jóvenes, yo trabajo con jóvenes en la iglesia, y muchas veces en la mente de los jóvenes, sin que ellos se den cuenta, limitan su propósito, limitan el servicio a Dios con cantar, con dar clases a los niños, o con predicar. Y limitamos el propósito de Dios a 4 paredes, a un edificio, a la iglesia, a lo que se puede hacer dentro de la iglesia. Pero el propósito de Dios va más allá. Si tú eres maestro, si tú eres contador, si tú eres, licenciado, albañil, plomero, cualquier cosa, el propósito de Dios va más allá. En cualquier área donde tú estés, puedes estar cumpliendo con el propósito de Dios, porque no podemos meter a la ciudad, a la iglesia, no podemos meter a toda la ciudad a un edificio, pero sí podemos llevar a la iglesia a la ciudad, sí podemos introducir a la iglesia a la ciudad y causar impacto y cambiar los hábitos y transmitir la cultura como cristianos, transmitir nuestra cultura como iglesia. Lucas capítulo 9, versos 1 y 2. Jesús reúne a sus discípulos y les dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es decir, así como Dios apartó al pueblo
de Israel, como los sacó de Egipto, le dio leyes, les dio normas, les dijo cómo debían de comportarse, cómo debían de vestirse. ¿Para qué? Para ser diferentes a todos los demás pueblos, para ser diferentes a todos los demás reinos, para ser diferentes a todos los demás. Dios los escogió para que ellos pudieran transmitir, para que ellos pudieran representar, para que todas las demás naciones pudieran ver que Yahvé era el Dios de los israelitas. Que así como los egipcios se hacían torturas para identificar que eran egipcios, así Yahvé escogió y les dio leyes, les dio mandamientos para identificar que ellos eran su pueblo, que ellos eran su nación santa. Y Jesús nos da esa oportunidad. No sé ustedes, pero es un gran privilegio ser pueblo de Dios. Acabamos de leer que decía en 1 de Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. Es decir, que Jesús nos hace un llamado a cada uno de nosotros como su iglesia. Jesús nos está haciendo un llamado que va más allá de cuatro paredes y les da poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar enfermos. Es decir, que si tú estás en tu trabajo, ahí puedes cumplir el propósito de Dios, ahí puedes orar por enfermos, ahí puedes sacar demonios, ahí puedes llevar a personas a tener encuentro con Dios, ahí puedes predicar el Evangelio. Si tú estás en la escuela, ahí puedes predicar el Evangelio, ahí puedes sanar enfermos, ahí puedes orar, ahí puedes liberar a los cautivos y puedes llevar a las personas a un encuentro con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Y el segundo punto que quiero que veamos es que Moisés los dirige en un viaje por el desierto, un viaje de prueba, un viaje de complicaciones. Y Jesús nos dirige en un viaje de fe, que tal vez no va a ser fácil, pero podemos llegar a la tierra prometida. Podemos llegar al lugar de reposo. Vamos a Hebreos 3, 14 y 19. Hebreos 3, 14 y 19. Dice así: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de sus malas obras, a causa de incredulidad. El pastor nos ha venido enseñando que el pecado que definirá si entramos o no entramos a la tierra prometida celestial es si creemos o no creemos. Así que los israelitas comienzan su viaje, entran al desierto, y justo cuando Dios le estaba dando los mandamientos a Moisés,
¿Qué hacen los israelitas? Hacen un dios de oro, un buey de oro. Y entonces eso hace que Dios se enoje, que Dios se enfurezca. Justo les estaba dando los mandamientos. El primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios. El segundo: no tendrás otros dioses, no tendrás otros ídolos. Y levantan un buey de oro. ¿Por qué lo hicieron? Porque en Egipto ese era uno de sus dioses. El Dios que ellos formaron, que ellos hicieron, era uno de los dioses que ellos antes habían visto en Egipto. Y el Señor se enoja. Y así también muchas veces nosotros regresamos a nuestros dioses del pasado, regresamos a nuestro Egipto, regresamos al mundo, a la vida que antes vivíamos. Y justamente el pueblo de Israel estaba comenzando un viaje de consagración, donde Dios empezaría a tratar con ellos, donde les empezaría a quitar todos esos pensamientos, todos esos malos hábitos, todo lo que traían ellos impregnados de Egipto. Y comenzaron un viaje donde Dios los sustentaba en el desierto, Dios los alimentaba, Dios les proveía, la nube siempre los acompañaba, la columna de fuego en la noche los cubría en el desierto. Vivían cada día como un milagro. Vivían cada día viendo milagro tras milagro, milagro tras milagro. Y aún así provocaron a Dios, aún así lo tentaron en el desierto a Yahvé. Pero ¿qué es la consagración? Vamos a ver qué es la consagración. Consagración es dedicado a Dios de manera satisfactoria. Porque el que Dios los haya sacado de Egipto, el que Dios los haya santificado, no significa que el pueblo de Israel estaba consagrado. El que Jesús nos haya salvado tampoco significa que nosotros estemos consagrados. Son dos cosas diferentes. Vemos que consagración es dedicado a Dios de manera satisfactoria. Alguien que busca satisfacer las necesidades de Dios y no las suyas propias. Alguien que está pensando en Dios antes que en uno mismo. Antes que los deseos de Dios son sus deseos, que lo que Dios odia es lo que odia, que lo que Dios ama es lo que ama. Por su incredulidad, los israelitas vagaron por el desierto 40 años. Y nosotros también muchas veces andamos vagando por el desierto. Y andamos dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y creeré o no creeré? Y es que siento que no es verdad. Es que si Dios no existe, y más al principio, siempre esos pensamientos vienen. ¿Y será verdad o no será verdad? Y vemos en el mundo, vemos en la iglesia, vemos en otros lugares cómo Dios se manifiesta, vemos en otros lugares cómo Dios hace milagros, vemos a hombres de Dios sanando enfermos, vemos a hombres de Dios sacando demonios, vemos grandes predicadores, vemos milagros, escuchamos y decimos, ¿será verdad o no será verdad? ¿Me animaré o no me animaré? ¿Me consagraré a Dios o no? Es que es muy difícil. Es que, ¿y si pierdo mi tiempo? Es que, ¿y qué dirán de mí? Andamos vagando en el desierto como lo hizo el pueblo de Israel, que veían tantos milagros todos los días y aún así padecían de incredulidad. Vamos a Gálatas 4, del 8 al 11.
Gálatas 4, verso 8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. Aquí les está diciendo a los hebreos, ¿cómo es posible que después de conocer semejante obra, cómo es posible que después de conocer a Dios, cómo es posible de ver lo que Jesús ha hecho, cómo es posible que las Escrituras, aún viendo que las Escrituras afirmen que Dios es el Mesías, que deben de confiar en Dios, que deben de poner su fe en Dios, cómo es posible que aún así quieran regresar al mundo? ¿Cómo es posible que quieran regresar a Egipto y que digan, extrañamos Egipto, extrañamos la comida, extrañamos ser siervos? ¿Cómo es posible que muchas veces nosotros queramos regresar? Y me acuerdo cuando yo salía de fiesta y bailaba bien chido. Y me acuerdo cuando yo iba a esos antros. Y me acuerdo cuando esto, cuando lo otro. Y ahora soy cristiano y no lo puedo hacer. ¿Cómo es posible, les dice, que después de saber que son pueblo escogido, que han sido llamados de las tinieblas a la luz, real sacerdocio, nación santa, cómo es posible que quieran regresar al mundo? Dios no quiere que seamos como los demás. Dios es un Dios celoso. Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Sean santos, así como su Dios es santo. Nuestro viaje en la fe es ser cada día más como Jesús, ser cada día más santos, consagrarnos, así como Jesús se consagró al Padre, así como Jesús satisfazo todas las necesidades del Padre y dijo, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Dios también quiere decir eso de nosotros. Esta es mi iglesia amada, en la cual yo me complazco. Y como tercer punto es que Josué introdujo a los israelitas a la tierra prometida y Jesús nos introduce a un reposo eterno. Leíamos en unos versículos pasados que Jesús se enojó y que les dijo, no entrarán a mi lugar de reposo. Estaba haciendo referencia a que no iban a entrar a la tierra prometida, no iban a entrar a Canaán, el lugar donde fluye leche y miel. Y el tercer punto es esto, que Jesús, bueno, ustedes saben que Dios dijo que ellos no entrarían a la tierra prometida. Así que toda esa generación, todos esos que salieron de Egipto para entrar a la tierra prometida, no pudieron entrar ni uno a causa de su incredulidad. Solo dos pudieron entrar, solo dos que confiaron y que al ver el problema no se asustaron, que al ver las dificultades no temieron y dijeron, creemos que Dios nos puede entregar esa tierra, creemos que Dios nos lo puede dar. Muchas veces nosotros al ver el problema, al ver momentos difíciles, al ver situaciones desagradables, decimos, ¿acaso estará Dios con nosotros? ¿Acaso Dios estará conmigo?
La respuesta es sí. Solo sigue adelante y sigue confiando en Dios. No te eches atrás, no comiences a dar vueltas, no dudes, porque Dios quiere entregarte ese lugar. Después que pasó Moisés, que su cuerpo no fue encontrado, Dios le llama a Josué y le dijo, levántate, que yo te entregaré la tierra prometida, y todo lugar donde tú pongas tu pie te lo daré, tú lo conquistarás. Así que Josué se levantó y llevó a los israelitas a la tierra prometida. Pero era una tierra prometida temporal. Era una tierra pasajera. Mas Jesús nos promete una tierra prometida eterna, un lugar de reposo eterno, no uno pasajero. Hebreos 4, del 1 al 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Vemos aquí que solo entraron dos hombres a la tierra prometida. Y que toda la otra generación se quedó fuera. Tuvo que pasar toda una generación y que comenzara otra nueva generación para poder entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad. Y Yahvé les prometió en su enojo que no entrarían al lugar de reposo. Por eso es que quedaron tendidos en el desierto y solo 2 personas pudieron entrar. La Biblia dice que ancha es la puerta que lleva a la destrucción y muchos van por ahí, pero que estrecha es la que lleva a la vida eterna, a la tierra prometida celestial, al lugar de reposo eterna, y pocos son los que la hallan, pues solo 2 pudieron entrar. Josué los introdujo a la tierra que fluye leche y miel, una tierra terrenal, pero Jesús nos introduce a la tierra celestial y nos dará nuestra propia morada. Josué, al momento que entra y conquista la tierra, reparte toda la tierra a los israelitas. Se las da por herencia. Una vez que la conquistó, la repartió. Igualmente, una vez que dejamos que Jesús nos conquiste, una vez que dejas que Jesús conquiste tu vida, Él te da la herencia, te da la tierra prometida. Jesús nos dice, tranquilos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para ustedes. Yo tengo un lugar preparado para ustedes. Solo confíen. No se enfoquen en las cosas de este mundo. No se enfoquen en la terrenal. No vean los gigantes que tiene la tierra. No vean los problemas que van a enfrentar. Confíen. Sigan adelante. Que yo les daré la tierra. Que yo les daré la herencia. Josué no conquistó alguna de las tierras que Dios les dio, que Dios les daba, y después tuvieron problemas con esos pueblos que no conquistaron. La Biblia nos muestra que hubo ciertos lugares donde Josué no conquistó, que Dios le dijo, ve y conquista, y ellos no conquistaron. En ese entonces el pueblo de Israel avanzaba, y todo lugar a donde iba, Dios se lo entregaba. Dios mostraba su poder por medio del pueblo de
de Israel le daba victorias de formas milagrosas. Y eran un pueblo poderoso, las otras naciones les temían. Así que tal vez se confiaron y dijeron, no, pues tranquilo, no pasa nada, ya hemos ganado todo este terreno y esos pues no creo que nos causen mucho problema. Y dejaron algunos lugares sin conquistar. Y en el futuro, esos problemas se hicieron grandes. Entre ellos se encontraban los gigantes que estaban en constante lucha con el pueblo de Israel. Los filisteos, se me había olvidado su nombre. Los filisteos. En los filisteos había gigantes, entre ellos estaba Goliat. Ustedes recuerdan, si Josué hubiera ido y hubiera conquistado esa tierra, después David no hubiera tenido que pelear con Goliat. Esto nos muestra que nosotros tampoco debemos de dejar ninguna área de nuestra vida sin que Jesús la gobierne, sin que Jesús la conquiste. Porque si nosotros dejamos alguna área en nuestra vida sin conquistar, más adelante ese problemita será un Goliat, será un gigante y será muy difícil vencerlo y nos causará problemas constantemente. Por eso es necesario que nosotros dejemos que Jesús conquiste nuestros corazones, conquiste nuestros pensamientos, conquiste nuestra manera de vivir, conquiste cada esa área donde nosotros estamos fallando, que ahí esté gobernando Jesús, para después poder obtener el lugar de reposo, para obtener un descanso permanente, un descanso eterno, un descanso donde no todo será perfecto, donde seguiremos cometiendo errores, pero tendremos la confianza en que Jesús está ahí con nosotros, en lo que su palabra dice, que si son momentos difíciles, sabemos que Dios nos proveerá, que si estamos pasando bajo alguna circunstancia, sabemos que Dios está con nosotros, que todo nos obra para bien. Tenemos que dejar que Jesús gobierne nuestras vidas. Aceptarlo no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, porque aceptarlo como el Salvador es fácil, solo hay que entregar nuestros pecados y decirle, te entrego mis pecados, pero aceptarlo como nuestro Señor es consagrarse a Él, es decir, te entrego mi voluntad, te entrego mis deseos, te entrego mis pensamientos. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y eso duele, eso cuesta. Pero tenemos que ser valientes, tenemos que ser fe e ir y conquistar y entrar al lugar de reposo. Romanos 10:9 dice que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Pero lo hemos mencionado tanto este versículo que perdemos el enfoque, que no le damos la importancia correcta. Esta palabra Señor es la que les mencionaba en un principio, Adonai, es decir, que Jesús es Dios. El que confiese con su boca que Jesús es Dios, es el Señor, el que está sobre todo, y que cree en su corazón, es decir, que no es solo de decir, sino que el corazón, lo que sientes, lo que deseas, lo que piensas, debe estar conectado con tu boca, que no tienen que estar separados, sino que tienen que estar unidos. Será salvo, obtendrá la tierra prometida. Así que yo les quería decir esto en esta noche, que con Jesús es mejor, que el camino con Jesús es mucho mejor que cualquier otro camino para obtener lo que tanto anhelamos, lo que tanto queremos. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a ponerte de pie y que tomes un momento para cerrar tus ojos
y para pedirle a Dios que te muestre el camino, que te guíe, que te fortalezca en tus desiertos, que te ayude a conquistar, a derribar tus gigantes. Y si tú traes a tu mente todos esos problemas, todas esas situaciones por las que estás pasando en este momento, háblalas con Dios, ponlas delante de Él y dile que quieres que Él conquiste tu vida. Que no quieres ser como los que escucharon la palabra y vieron sus milagros y estuvieron presentes en sus obras, en sus maravillas, y que escucharon, pero como no lo acompañaron con fe, no pudieron entrar, se quedaron en el camino. Dile que te muestre. Dile como aquel hombre que le dijo: Señor, ayuda a mi fe. Señor, hoy te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias porque eres un Dios de misericordia, que aunque te fallamos una y otra vez, tú estás ahí y nos levantas y nos guías y nos fortaleces y nos dices: vamos, yo estoy contigo, vamos, aquí estaré, vamos, tú lo puedes hacer, vamos, solo confía, déjalo todo en mis manos, sube a mis hombros y yo te llevaré. Gracias porque bueno eres, Señor. Gracias porque justos son tus caminos. Gracias porque no nos dejas solos, porque siempre estás con nosotros y nos muestras que no hay gigante más grande que no podamos conquistar a tu lado, de tu mano. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has hablado hoy en nuestras vidas. Te pido que tú guardes esa palabra en nuestros corazones y que nos ayudes a ponerla en práctica, a que vaya acompañada de fe y a elegir tus caminos. Los que sí lo creemos decimos amén y amén. Que Dios los bendiga.